El constructivismo ha sido una de las corrientes pedagógicas que más impacto ha tenido en la educación. Esto debido a que el nuevo enfoque ha dejado desfasada la enseñanza convencional y el estereotipo del docente como líder del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Albert Bandura, el constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano, es decir, el constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, o sea, por el sujeto conocente. El constructivismo en pedagogía aplica como un concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. Como figuras claves en el constructivismo se destacan principalmente Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento, partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. El ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del individuo. Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá que construir nuevos saberes. Según Ausubel, solo habrá aprendizaje significativo cuando se trata de aprender, se logra seleccionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. No pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes, es decir, a partir de los conocimientos previos de los educados, el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción del conocimiento, es decir, desde la postura constructivista el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona construye su propia experiencia interna, con lo cual puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. La construcción del conocimiento puede analizarse desde dos vértices: los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia educativa, que promueven, guían y orientan dicho aprendizaje. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos pueden propagarse, de modo que pueden fijarse de antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son aprendices activos y desarrollan los conocimientos por sí mismos. Para entender bien las materias, los aprendices deben descubrir los principios básicos. Algunos creen que las estructuras mentales se vuelven un reflejo de la realidad, mientras que otros, los constructivistas radicales, consideran que la única realidad que existe es el mundo mental del individuo.
Los constructivistas también difieren en el grado en que adjudican la construcción del conocimiento a las interacciones sociales con los profesores, compañeros, padres y otros. La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Así, esto aplicado a un contexto de aula con alumnos significa que desde un enfoque constructivista puede crearse un espacio favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación donde cada alumno construye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso de aprendizaje sobre el objetivo curricular no habría notas sino cooperación. Por el otro lado, y también a modo de ejemplo, desde instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos fijados previamente. Optimizando dichos procesos, en realidad hoy en día ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. La educación está sufriendo un cambio. Ya no solo se trata de hacer que los estudiantes memoricen, sino que sean parte activa del proceso y que puedan generar sus respuestas, y esto se ha logrado a través del constructivismo. Recordemos lo que Paulo Freire nos mencionaba. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta porque siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores están contestando a preguntas que los estudiantes no han hecho. El constructivismo es importante, ya que no solamente es la adquisición de conocimientos a lo largo de la vida, sino una construcción del ser humano. No es un mero producto del ambiente u objetos. El constructivismo se va construyendo día con día, con la interacción de lo que hacemos y experimentamos en el ambiente cognitivo, social y afectivo. El constructivismo es la teoría que pretende explicar la naturaleza humana. El aprendizaje está esencialmente activo. Cuando una persona aprende algo nuevo, lo incorpora a experiencias previas y a sus estructuras mentales. Este proceso es subjetivo, ya que cada persona va aprendiendo sus propias experiencias. El aprendizaje del constructivismo posee 8 características. El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el contacto con múltiples representaciones de la realidad. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. El aprendizaje constructivista se enfatiza en la construcción de conocimiento dentro de la producción del mismo. El aprendizaje constructivista resalta las tareas de una manera significativa en el contexto, en lugar de instrucciones abstractas fuera de contexto. Proporciona entornos del aprendizaje como entornos de la vida diaria, en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión de las experiencias, permiten el contexto y el contenido dependiendo de la construcción del conocimiento, apoyan la construcción colaborativa mediante la negociación social. Para Piaget, la inteligencia tiene 2 atributos importantes, como lo es la organización y la adaptación. El primer atributo, la organización. La inteligencia está formada por estructuras o esquemas del conocimiento, las cuales conduce conductas diferentes en situaciones específicas. En las primeras etapas del desarrollo, un niño tiene esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y observables, tipo sensomotor, como lo es mamar, llevarse de la boca, etc. En edad escolar aparecen nuevos esquemas cognitivos que se denominan operaciones. Estos esquemas o conocimientos se derivan de los sensomotores por un proceso de internalización, es decir, que tienen la capacidad de relacionar entre objeto, suceso e idea. La segunda característica de la inteligencia es la adaptación. Consta de 2 procesos simultáneos, como lo es la asimilación y la acomodación. La asimilación es un concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el cual las personas ingresen nuevos elementos de sus esquemas mentales preexistentes
explicando sus crecimientos o cambios cuantitativos. Es justo con la acomodación, que es uno de los dos procesos más básicos para este autor, para el desarrollo cognitivo del niño. La diferencia de esta es que no tiene una modificación de esquemas, sino una adición a nuevos elementos. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solo físico. También rechazan los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos, no reducibles o asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. En conclusión, el constructivismo se sabe que es la adquisición y la construcción de nuevos conocimientos. Es un proceso dinámico e interactivo donde se da a conocer la información y los conocimientos de cada individuo. El conocimiento es una construcción del ser humano, es permanecer abierto y deseoso de aprender de cualquiera y de todos. El pensamiento quiere decir ayudarle a un tiempo a desarrollarse, salvaguardando su personalidad, alimentarlo y liberarlo a fin de permitirle ser, pensar y crear. Bien, la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia al ingresar a institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. Pero en sí, ¿qué es educación? El concepto de educación se define como un proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ellos distintos métodos, como por ejemplo, mediante discusiones, narraciones, historias, la investigación y la formación. Según la ONU, la educación es un derecho de todos los niños y niñas, ya que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos críticos, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. La educación además está protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocida como uno de los 5 derechos culturales básicos. Tomando en cuenta la definición de educación, es importante acotar que únicamente no se da a través de palabras, puesto que en las acciones de cada individuo puede haber algo de ello, así como también en las actitudes y sentimientos. Por lo general, el proceso educativo es dirigido por una figura de gran autoridad, como por ejemplo los maestros, los padres, los directores, etc. Esto no significa que una persona no se puede educar a sí misma, por medio de un proceso que se conoce como aprendizaje autodidacta. Por tanto, y tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se puede entender que todo proceso que tenga como resultado un efecto formativo en la manera en el que el individuo lo siente, piensa y actúa, se puede decir que es un proceso educativo. Durante el proceso que esto conlleva, se hacen presente un conjunto de valores y habilidades que generan cambios en lo social, emocional e intelectual dentro de cada individuo. Dependiendo del nivel de conciencia que se haya adquirido, los valores pueden permanecer durante toda una vida o, en su defecto, por un periodo de tiempo determinado. Cuando se trata de niños, el aprendizaje tiene como finalidad fomentar el proceso estructural de los pensamientos y la manera en el que se expresa el niño contribuye de gran forma en el proceso de maduración del aparato sensorio-motor, al mismo tiempo que estimula la convivencia en grupo y la integración. Entonces, podríamos decir que el concepto de educación describe a un proceso continuo en el que se desarrollan las facultades intelectuales, morales y físicas del hombre,
con el objetivo de que se incorpore de manera eficiente a la sociedad o en el grupo donde se desenvuelve. Por tanto, se puede decir que es un aprendizaje para toda la vida. Por otro lado, cuando de estudio formal se refiere, cabe acotar que se trata del proceso educativo de cada individuo. Por tanto, es considerado un derecho fundamental y obligatorio en los seres humanos, por lo que debe ser garantizado por parte de los gobiernos de cada país. Asimismo, la educación formal propiamente dicha está segmentada en 4 tipos: infantil, primaria, secundaria y superior o terciaria. Este proceso dentro de los centros educativos como los institutos, escuelas, módulos, universidades y demás, las habilidades y conocimientos se transfieren a los niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de que se desarrolle el pensamiento de los mismos, es decir, que desarrolle la capacidad de pensar acerca de diferentes problemáticas, fomentar su creatividad, desarrollar el conocimiento, el intelecto y formar personas con la capacidad de provocar cambios favorables para la sociedad. Dicho esto, sabemos que hay numerosas clasificaciones de educación, algunas por modelo o por temas de interés, pero la más importante a menudo son 3. Tipos de educación. La educación se encuentra dividida en 3 tipos de educación: la educación formal, la no formal e informal, donde cada una de ellas se diferencia de la otra por su grupo de características. La educación formal se caracteriza por ser impartida en centros especializados, como por ejemplo en escuelas, institutos de formación, colegios y... Por su parte, la educación formal se genera por aparte de organizaciones o grupos comunitarios. Por último, la educación informal engloba todo lo demás. Esto significa que son todas aquellas interacciones de las personas con el medio en que se desenvuelve, ya sea la familia, los amigos, el trabajo, etc. Por lo general, las personas que fungen como educadores no son profesionales, por tanto es como frecuente se utiliza los métodos pedagógicos. En general, suele hacer uso de acciones de estímulo, difusión, animación, promoción, entre otros. Por ejemplo, una madre puede leer y comentar a su hijo un cuento, así como responder las incógnitas que el niño pueda tener, pero no existe dentro de dicha acción una obligación de cumplir para poder pasar a un siguiente nivel, como así sucede en la educación formal, pero tampoco se puede corresponder a aquellas que se forman con fines específicos, a pesar de no ser secuenciado u oficial, como es el caso de la educación no formal. Es importante aclarar que la familia es el primer elemento responsable de educar, de educar de forma informal. Incluso podría ser considerado como el de la mayor importancia, puesto que no debe dejar de cumplir con esta función en ningún momento, sin importar si el niño ya se encuentra asistiendo a la escuela o tenga acceso a educación formal. Es importante que en el hogar se complemente el trabajo que lleva a cabo las maestras. Debemos saber que en la educación existen valores, los valores es un proceso a través del cual las personas introducen normas éticas dentro de su proceso de aprendizaje común. Este puede ser implementado por medio de una actividad que se desarrolla dentro de cualquier organización educativa, formal o no formal, en que las personas reciben ciertas reglas morales para tener una convivencia que se oriente en valores. Es importante mencionar que esta se encuentra basada en experiencias individuales y colectivas, con el objetivo de evaluar la eficiencia de ciertos comportamientos que se relacionan con la reflexión y el bienestar. El objetivo es ofrecer una formación integral que se base en la armonía de una propiedad fundamental dentro de cualquier educación verdadera. La educación emocional, este tipo también conocida como
emocional es el nombre a través del cual se conoce el proceso de enseñanza habilidades emocionales por medio del apuntalamiento y seguimiento del individuo en ejercicios, así como el perfeccionamiento de la misma. Es de gran importancia que el instituto educativo proporcione a sus alumnos una educación formal, ya que ésta ofrece herramientas que ayudan a resolver los problemas diarios, por lo tanto, contribuye al bienestar. Llevar actividades a las cuales se aprende a conocer las emociones propias, las de los demás, va a contribuir al desarrollo de las competencias emocionales, como por ejemplo la conciencia emocional, la autogestión, regulación, inteligencia interpersonal, bienestar y habilidades de la vida. La educación intelectual es este tipo que es un medio de las actitudes y nociones que posee un alumno, a través de las cuales puede comportarse de forma correcta y lograr vivir una vida recta. ¿Para qué se puede producir la educación intelectual? Es necesario porque primero se piensa en una formación intelectual, puesto que desde ahí es donde se inicia el proceso de enseñanza de un estudiante, para lograr desarrollar las facilidades de adquirir habilidades, valores, actitudes en el ámbito de entendimiento y la razón. Con ello se muestra la capacidad de razonar, sintetizar, analizar, transferir, construir, crear. Educación social es un tipo pedagógico a instancias de la educación que se encarga de la manera exclusiva de fomentar las incorporaciones de los alumnos, a diferencia de redes sociales como los que nos rodean, con el objetivo de garantizar un desarrollo completo. De esta forma se puede ampliar no solo en sus aspiraciones educativas, sino también en partes profesionales a futuro, así como también la participación social, entre otras cosas que afectan su desarrollo social. A lo largo de la vida, la educación se encuentra basada en 4 pilares fundamentales, los cuales son el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. El primero de ellos tiene como fin la capacidad de la persona de que ésta pueda hacer frente a diversas situaciones, así como también a trabajar en equipo, aprender a resolver las diferentes experiencias sociales de forma espontánea, aprender a conocer por medio de la fusión de la cultura general amplia, con la probabilidad de incrementar el conocimiento de un grupo menor de materias, aprender a hacer para que surja mejor la propia personalidad y se tenga la posibilidad de accionar con autonomía, la responsabilidad y el juicio personal. Finalmente, aprender a vivir juntos al desarrollar comprensión del otro y al mismo tiempo la percepción de forma de interdependencia, al llevar a cabo proyectos en común, a estar preparados para enfrentar los problemas, siempre al margen de los valores populares. El constructivismo ha sido una de las corrientes pedagógicas que más impacto ha tenido en la educación. Esto debido a que el nuevo enfoque ha dejado desfasada la enseñanza convencional y el estereotipo del docente como líder del proceso de enseñanza y aprendizaje. Enseñar no es transferir información, sino crear las posibilidades para construir conocimiento. Este es el principio del constructivismo, una de las metodologías de enseñanza que cada vez más escuelas aplican. La enseñanza bajo el constructivismo se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción de conocimiento. Se trata de ir de lo simple a lo complejo, es decir, del conocimiento intuitivo al conocimiento formal o científico. El constructivismo en la educación como tal se basa en exponer al alumno a la práctica, pero sobre todo se trata de darle previamente las herramientas necesarias para que comprenda mejor lo que va a tratar. Intentar que sea el propio alumno el que aprenda y construya su propio conocimiento. El constructivismo en la educación pretende también ser una de las propuestas guiadas, en la cual el alumno deberá encontrar una jerarquía y un significado a determinadas situaciones. El profesor queda en una situación de preparador, que se sitúa antes de la situación de aprender, pero será el alumno el que deberá enfocar su esfuerzo en aprender con los conocimientos previamente adquiridos.
El constructivismo en la educación posee características muy marcadas, entre las cuales se destacan 3, las cuales son: número 1. El alumno es la figura principal del aprendizaje. El constructivismo le da al alumno un rol protagónico en el que deberá ser él mismo quien desarrolle de manera óptima su propio proceso de aprendizaje. Número 2. El aprendizaje se basa en las experiencias de cada alumno y en su propia visión del mundo que lo rodea. El constructivismo también busca poner al alumno en situaciones reales, es decir, en todas aquellas situaciones y problemas que puede encontrar dentro del contexto en el cual se desarrolla. Número 3. Se prepara al alumno aportándole las herramientas necesarias para que el aprendizaje resulte mucho más sencillo. Esta característica hace referencia al rol que el docente deberá desempeñar como guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente deberá facilitarle al alumno todos aquellos recursos para que el desempeño del mismo sea óptimo y pueda lograr de manera eficiente el desarrollo de las competencias previamente establecidas. El constructivismo en la educación al final son las características que un docente debe evidenciar y poner en práctica, tendientes a lograr el desarrollo de una enseñanza constructivista que permita el aprendizaje del alumno como una construcción interior que sea significativa para él, insertando los nuevos conceptos con sus conceptos previos y cuyo propósito sea facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno, con miras a su desarrollo. Han sido muchos los intentos de clarificar posiciones y se han dedicado no pocos trabajos monográficos al análisis del paradigma constructivista, confrontando maneras diferentes de entender el constructivismo psicológico, como lo decía Praga en 1999. En términos generales, podríamos decir que se han venido dando varias explicaciones alternativas del funcionamiento psicológico que podrían ser recogidas bajo las paraguas del constructivismo y que responden a las visiones teóricas. En este sentido, cualquier tipo de clasificación de los constructivismos recoge una explícita o implícitamente la existencia de A. Sería un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética de Piaget. B. Podría ser un constructivismo de orientación sociocultural. ¿Qué significa esto? Un constructivismo social, socioconstructivismo o un co-constructivismo, inspirado en las ideas y planteamientos de Vygotskianos. Y la C sería un constructivismo vinculado al construccionismo social de Berger y Luhmann en 2001 y a los enfoques posmodernos de la psicología que sitúan el conocimiento en la práctica discursiva, que esto lo habló Edward en 1997 y Potter en 1998. Estas diferentes formas de entender el constructivismo son diferentes formas de entender el constructivismo, aunque comparten la idea general del conocimiento, que es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes del mundo externo. Difieren en cuestiones epistemológicas esenciales, como puede ser el carácter más o menos de dicha construcción o el grado de disuasión entre el sujeto y el mundo. De manera general, podríamos decir que los diferentes constructivismos se podría situar en un sistema de coordenadas cartesianas espaciales cuyos tres ejes vendrían a ser determinados respectivamente por los pares dialécticos endógenos y exógenos, social e individual, y dualismo y adualismo, que lo conduce a que difieran a la hora de pronunciarse sobre qué y cómo se construye y quién construye.
Dicho eso, pues la actividad constructista del alumno es el elemento mediador entre su estructura cognitiva y los saberes previamente establecidos. También la atribución de sentido y la construcción de significados que realizan y representan los contenidos como saberes culturales ya elaborados. Y también la función del profesor consiste en asegurar el enjarse más adecuado entre la capacidad mental constructiva del alumno y el significado y sentido social y cultural que reflejan y representan los contenidos escolares. Existen precursores que influyeron grandemente en el constructivismo y en la educación, tales como Jean Piaget, George Kelly, John Dewey, David Ausubel, Jerome Brunner y Lev Vygotsky. Uno de los más influyentes fue Jean Piaget. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales con entrevistas y observación de niños. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad y cómo adquiere conceptos fundamentales. Se le puede catalogar como epistemólogo porque sus investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. Otro fue George Kelly. Fue un psicólogo estadounidense y creador de la teoría de los constructos personales. Es el más influyente constructivista en los campos de la personalidad y la psicoterapia. Elaboró sus propuestas a partir de su práctica clínica. Deliberadamente ofrecía a sus pacientes lo que calificó de explicaciones extravagantes. Estas explicaciones debían cumplir dos condiciones: dar cuenta de los hechos relevantes, tal como los veía el paciente. Debían dar lugar a implicaciones que le permitieran afrontar el futuro de formas diferentes. Curiosamente, muchas de estas explicaciones extravagantes parecían funcionar, lo que le llevó a Kelly a considerar que en la terapia era fundamental la construcción y reconstrucción de la experiencia del paciente, para que de ese modo dispusiera de mejores y más viables alternativas en su vida. Llamó a su teoría alternativismo constructivo. Otro de los psicólogos fue Lev Vygotsky. Le da una importancia capital al concepto de mediación. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. Criticó las llamadas teorías de un solo criterio. Olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los fenómenos biológicos no los pueden explicar. Y el segundo, porque también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Se menciona tanto en los escritos constructivistas radicales como en los del aprendizaje conceptualizado. Es John Dewey quien representa parte de una versión anterior de la orientación racionalista de la educación. Aunque Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y desarrolló una orientación educacional basada libremente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología que estuvieron en boga a fines del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y del aprendizaje contextualizado se pueden encontrar en los escritos de Dewey, y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventando la rueda de Dewey. David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo. El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante cuando éste relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. Jerome Brunner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Su teoría se basa en que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo.
deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica. El constructivismo difiere con otros puntos de vista en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas, es decir, maestro-alumno. En este caso, construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo, el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuando pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Tengan cada uno de ustedes un buen día. En este día vamos a pintar unos dibujos. Aquí nos acompaña nuestra ayudante Valeria. Hola. Bueno, estos son los dibujos. Bien, Valeria. ¿Me puedes leer los colores que aparecen aquí? Rojo, azul, verde, anaranjado, morado y amarillo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar los colores primarios. Ok. Dale, vamos. ¿Sí sabías de que los colores con los que acabas de pintar son colores primarios? Sí. ¿Y sabes cuáles son los colores secundarios? Verde, anaranjado y morado. ¿Y sabes por qué se les llaman así? Colores secundarios. Ajá. Porque son los que se hacen con los colores primarios. Vaya, está bien. Bueno, ahora vamos a mezclar los colores primarios para que nos den unos colores secundarios. ¿Cuál color quieres mezclar primero? El verde. El verde. ¿Y con qué colores se mezcla el verde? Con amarillo y con azul. Bueno, vamos a intentar. Mezclar. Bien, ahora ¿qué color son los que vamos a utilizar para mezclar anaranjado? Son el amarillo. Vale, entonces vamos a... Bien, ahora que ya tenemos los dibujos, estos es un corazón, una pelota, un mango, una naranja, uvas y un banano. Bien, imagina que no está ninguno dibujado. Ok. Entonces, dime qué color utilizarías para obtener el verde. Necesitaría azul con amarillo. Bien. ¿Y para hacer el anaranjado? Necesitaría amarillo con rojo. Bien. ¿Y para el morado? Necesitaría azul con rojo. Vale, está bien. ¿Y para el rojo? Todo lo rojo, bueno, está bien. El rojo no se hace. Bien. Entonces, ¿podrías mencionarme cuáles son los colores primarios? Son el rojo, el amarillo y el azul. Bien. ¿Y los colores secundarios? El verde, el anaranjado y el morado. Bueno, está bien. Entonces, eso sería todo y pues muchas gracias por ayudarme. De nada. Tengan un buen día.